Vamos a conversar con la diputada provincial, Estefanía Cora, que tiene la generosidad de haberse acercado hasta el piso de Radio Vorterix para justamente conocer un poquito los detalles de lo que fue el Congreso del Partido Justicialista este último fin de semana y también los comentarios post Congreso. Hay algunas posiciones encontradas, por lo menos hay visiones distintas de lo que ocurrió este último fin de semana en este si se quiere, proceso de reorganización, aunque suena muy feo, del Partido Justicialista. Diputada Cora, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos y saludar a la audiencia también. Bueno, a ver, creo que con la introducción ya dimos el pie para empezar la conversación, pero yo la semana pasada, frente a lo que iba a ser el Congreso y la convocatoria, yo decía que el peronismo lamentablemente estaba en un proceso no de rearmado, de reorganización, sino más bien era una especie de reflotar un museo de grandes novedades y ver de nuevo las mismas figuras, y creo que hay en algún punto también críticas, o han existido críticas en este sentido desde un sector de la dirigencia del PJ. ¿Cómo lo vivieron ustedes? La verdad que en mi caso particular y de los compañeros y compañeras con quienes construimos, con mucha alegría. Yo milito hace 15, 16 años en el peronismo y es la primera vez que pude participar de un congreso, en esta oportunidad como congresal, pero esto también refleja que hacía 13 años que no se llevaba adelante un congreso partidario. Y en ese sentido, cuando el Consejo construye un temario de 8 puntos, nos parecía importante, participar, promover esas discusiones, y creo, y al menos estos 8 meses lo que me viene pasando después de los resultados adversos del año pasado, es que creo que dentro del peronismo y en la sociedad en general todos tenemos una verdad relativa sobre un tema. Y que poner la consideración del colectivo para construir una síntesis superadora y en nuestro caso partidario, ofrecer una alternativa mejor a la sociedad, es un debate necesario que nos debíamos. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros fue auspicioso, porque se pudieron dar los debates pertinentes, porque se pudieron construir de alguna manera síntesis superadoras que entiendo van a fortalecer al partido, como es esta posibilidad de la integración de las minorías, con un piso que fue debatido. Había quienes creían que era mejor un piso más bajo del 25, otros del 40, y esto se debatió cara a cara durante 5 horas y media de debate, con los argumentos de cada una de las partes, y poder vivir ese proceso adentro de un congreso partidario, de mínima, creo que ya es un saldo positivo. Si además le sumamos que se obtuvo esta posibilidad, que es la integración de las minorías con este piso del 25%, entiendo que son herramientas que van a dar ganas de participar un poco más en el peronismo. Nosotros hemos tenido experiencias que por ahí había compañeros y compañeras que decían, bueno, yo voy a la interna, pero después no tengo posibilidad, si no hay un acuerdo, de ni siquiera un concejal mío represente. Bueno, si hay un espacio que representa un 25% al interior de esto en el marco de la ley que tenemos hoy, que es la PASO, ¿no?, de la sociedad, ¿cómo no va a tener representantes? Y quien gobierne, porque uno entiende esta lógica de siempre de quien conduce, quien gana conduce y quien pierde acompaña, pero también es cierto de que si nosotros podemos fortalecer esa manera, esa herramienta, que quien conduzca tenga la responsabilidad de conducir con ese 25% adentro, yo creo que va a ser mejor, no solo nuestro partido, sino también las decisiones de gobierno que se toman en el marco de la pluralidad de voces. Es un reclamo histórico de muchísimos dirigentes, sobre todo aquellos que han batallado o han dado la compulsa interna sin los mismos recursos que alguien que está en el poder, ¿no? Con la visibilidad que le da el poder. A eso me refiero, ¿no? Y hoy en este contexto tan particular, donde el marketing le gana a la política, creo que es sumamente relevante. El 25% de esa integración, ¿no? ¿Por dónde va a pasar? Porque la representatividad de los cargos electivos, imagino que va a ser lineal, 25%, pero ¿qué pasa con el resto? Aquellos que acompañaron a ese 25%, que formaron parte de una propuesta, el militante,
que no tienen ya ganado por per se, digamos, en el marco de una elección, un cargo. Digo, ¿será un nuevo peronismo donde confluyan todos los actores que terminan siendo representativos de la opinión popular para conformar verdaderamente gobiernos, o será por un cargo nada más? Yo lo que creo es que es un debate que por lo menos a nosotros dan ganas de formar parte. ¿Por qué? Porque, como vos bien decís, bueno, va a haber una representación electiva, sí, pero tiene que haber en esa representación electiva un compromiso de ser parte con tu mirada relativa en esa lista que armaste y que fuiste una interna y llevaste adelante una contienda electoral. ¿Cómo se condensa eso después en un proyecto de gobierno? Y eso creo que va a ser mucho más rico al interior del peronismo, porque muchas veces lo que pasaba era, bueno, dimos la contienda con todo el recurso humano, económico, sentimental que uno le pone a esos procesos y después no formás parte de nada. Bueno, ese militante iba a acompañar a alguien de su propio partido o iba a terminar eligiendo otra alternativa porque quedó un enojo, un encono. Entonces me parece que de alguna manera esto nos va a obligar a todos a ponernos de acuerdo. Y esos ensayos de obligarnos a todos a ponernos de acuerdo creo que también tienen que ver un poco con lo que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a necesitar encontrar estrategias institucionales, herramientas quizás nuevas, como en nuestro caso en el partido, esta herramienta que construimos, herramientas nuevas también en la sociedad, de audiencias públicas, de otras herramientas institucionales que promuevan debates donde busquemos entendernos. Porque muchas veces lo que suele pasar en ámbitos partidarios o legislativos, vengo de algunos años ya en la legislatura, es que los debates se dan para ganar una discusión. Y yo promuevo que los debates se den para entendernos, para encontrar un punto en el que digamos, bueno, en esto Sergio, vos y yo estamos de acuerdo. ¿Cómo podemos traducírselo a la sociedad para, bueno, en caso de los que somos militantes políticos, entender que es una herramienta para que la gente viva mejor, en tu caso para que el mensaje le llegue mejor a la comunidad y desde ahí tener una labor con una responsabilidad social? En esos senderos estamos caminando. A mí la verdad es que me dan muchas ganas de poder promover este tipo de debates que tengan que ver con, bueno, discutamos para entendernos. Y eso me parece que pasó en el Congreso, por lo menos con este punto en particular. ¿Se escuchó autocrítica en el Congreso del peronismo? Los resultados fueron, no diría contundentes, porque Frigerio logra un ajustado triunfo con un 2%, pero ¿se escucharon autocríticas de la dirigencia? Sí. Varias. Y de ¿Por dónde pasó la autocrítica? Y hubo varias miradas, sobre todo creo que los departamentos o las localidades que históricamente venían gobernando y que tuvieron un cimbronazo electoral en esta última elección, fueron como el ecosistema que más manifestó los reclamos al interior del propio departamento, al interior de la propia localidad, pero eso también puesto en tensión con el abanico de las distintas localidades o las distintas organizaciones políticas que formamos parte del partido, porque de alguna manera u otra todos tenemos una parte de la responsabilidad en eso, y creo que sí había algo, además de la crítica que, insisto, hubo y estuvo y en distintos momentos fue más o menos álgida, había ganas de escucharnos. Y yo eso lo pongo en valor, porque hubo algunas voces de tratar de que se condense la mirada como una voz única o remarcar permanentemente pidiendo la palabra en reiteradas oportunidades para dejar claro un mensaje. Y la verdad es que todo eso se escuchó. Fue, compañero, ¿usted quiere decir 10 veces lo mismo? Bueno, tome el micrófono porque de verdad para usted esto es importante y nosotros, todos los que estamos acá, tenemos que tomar nota de eso. Y tener un debate con ese nivel de responsabilidad, de escucha, no fue fácil. Yo, el doctor Laurito, el intendente de Concepción del Uruguay, condujo el proceso con una mesa, pero no fue fácil, porque veníamos no solo de una experiencia de derrota, como vos decís, por muy poco en lo provincial y lo que ocurrió en la nación, pero también porque veníamos con muy poco ejercicio plástico de ese tipo de debates. Entonces, condensar todo eso en un primer ensayo, bueno, yo creo que había algunos que creían que esto podía ser incivilizado, que los peronistas íbamos a terminar con las sillas por la cabeza, y pasó, y hubo discusiones importantes, pero en el marco del respeto y la no violencia, en un contexto donde la sociedad parece, o al menos el presidente de la nación parece estar como en esa lógica, ¿no?, de bravuconería, de odio, de menosprecio al otro.
Y la verdad que acá se tomó una actitud muy responsable de todos y de todas. Yo fui bastante crítico en la jornada de ayer con la composición de la mesa que encabezó precisamente el debate. ¿No revisó el peronismo que hay algunos dirigentes que ya fueron condenados, por ejemplo, por la justicia, el caso de Domingo Daniel Rossi y José Ángel Allende, como para ponerlos y sentarlos a la mesa representativa de todo el conglomerado del peronismo entrerriano? En ambos casos denuncias con condena por enriquecimiento. ¿No es un paso atrás frente a este gran paso adelante que da el peronismo? Nosotros tuvimos la convocatoria a elecciones a finales del año pasado, a muy poquito tiempo de haber perdido las elecciones, con todo lo que eso significaba, después de 20 años nuestro partido como fuerza en la provincia, con todo lo que te imaginás que eso movió, y automáticamente nos llega la convocatoria de que había que convocar elecciones y ordenar el partido. Cuando todas las heridas estaban abiertas y además de las heridas abiertas había muchos poniendo los dedos en la herida. Entonces había que ordenar un partido con las dificultades que eso conllevaba. Insisto, con la verdad relativa de cada uno. Sí. Tu mirada respecto de los actores, yo puedo estar o no de acuerdo. Ahora otro lo debe tener del espacio político al que yo pertenezco y de otra persona que estaba en la mesa también y del que estaba en la otra punta. Todos teníamos una mirada relativa. Ahora, creo que en el proceso de unidad que se logró en febrero, principios de marzo en la provincia de Entre Ríos, con departamentales que están ordenadas, con unidades básicas que están ordenadas, con todo lo que eso cuesta, bueno, creo que cada una de las personas que estaban en esa mesa hicieron una parte de sí para que eso fuera posible, y en el marco de eso se llevó adelante el Congreso. Si hubo miradas relativas en particular respecto de tal o cual, lo que siento que estuvo interesante de este Congreso fue ordenar la herramienta, ordenar el partido, ordenar y ponerlo a disposición de la sociedad. Hoy es más importante que estar analizando caso por caso situaciones que, insisto, lo que resuelve la justicia lo resuelve la justicia, y en el caso nuestro teníamos que ordenar una herramienta partidaria. Sí, digo que esto claramente, y quiero dejarlo bien claro, o sea, no es una chicana, simplemente como un intercambio. Como alguien que mira desde, no solo desde el micrófono, sino desde la ciudadanía, ¿no? Un ciudadano que dice, pero a ver, están rediscutiendo la Constitución, la conformación, están reordenando el Partido Justicialista, pero un museo de grandes novedades. Y con esto no digo que a los viejos hay que tirarlos por la ventana, como dijo alguien alguna vez. No hay que tirarlos por la ventana, hay que aprender de ellos, pero bueno, hay ejemplos que yo creo en ese sentido que hay algo muy interesante en los cruces que se están dando en la provincia y en algunas localidades particular, entre generaciones que tuvieron roles protagónicos en los procesos de recuperación democrática, en qué significaban los roles de los partidos políticos en ese contexto donde había que prácticamente rearmar la democracia con muy pocas herramientas, y quienes nos vimos enamorados a la política por la decisión de Néstor Kirchner de reordenar el país después de la crisis del 2001, de convocar a todos los actores de la sociedad, de la economía, de la política, y decir, bueno, ¿cómo salimos adelante después de la tragedia que fue el 2001, que fue la que me tocó a mí? No me tocó la anterior. Bueno, creo que esas experiencias nos vamos encontrando y vamos pensando horizontes para decir, bueno, lo que estamos viendo ahora del gobierno de Javier Milei y de algunas acciones que se están tomando en la provincia de Entre Ríos van a traer consecuencias. Esta lógica del déficit cero que plantea Milei, que nosotros compartimos, que hay que construir herramientas de derecho, pero también teniendo en cuenta las cuentas públicas, en ese proceso Milei está ciñéndose al concepto déficit cero, pero con muchos y muchas argentinas y argentinos afuera. Sí. Entonces, la mirada puesta hoy en nosotros es una de las cosas que se aprobó en el Congreso y me parece interesante, fue la conformación de mesas de trabajo. Poder conformar mesas de trabajo que se aboquen a la economía del conocimiento, no es la autorreferencia, pero sí ponerlo en valor. Con mi equipo en la gestión anterior somos autores de la ley del Sistema Integrado de Ciencia y Tecnología de la provincia, el primer paraguas legal que tiene nuestra provincia después de varios ensayos de agencias, de oficinas, de secretaría. Bueno, construimos esa ley, creemos que hay que hablar con el sector de la producción, rever la educación en la provincia de Entre Ríos, dotarla de herramientas, porque como está la educación que tenemos hoy no nos alcanza, no solo para pensar, sino para construir este siglo XXI. Y creo que desde ese lugar, para quienes por ahí
pensamos, insisto, la política como una herramienta de transformación, nos va encontrando en decir, bueno, vamos por la acción positiva. ¿Qué le puede aportar hoy el partido nuestro movimiento, nuestras banderas a este siglo XXI? Bueno, entonces serán esas instancias de debate, y que sí creo que lo que está bueno de estas mesas de trabajo que se van a promover y que las aprobamos, es que va a ser con todas las miradas. Y ese con todas las miradas, yo creo que soy al menos de las personas que a las cuestiones más jodidas o más complicadas o a las malas le ve siempre lo positivo, y es que creo que este momento tan doloroso que le está tocando a nuestro partido, de haber perdido después de tantos años y haber hecho tanto esfuerzo por en muchos resortes haber puesto en valor a la provincia de Entre Ríos, bueno, hoy es una buena oportunidad para mirarnos cara a cara y decir, bueno, ¿qué tiene cada uno de nosotros para aportar? Primero a la herramienta partidaria, a nuestro movimiento, y desde ahí, sobre todo, a la sociedad. Vamos a pasar al plano, brevemente, al plano electoral, porque recién decía que el paso o las PASO iban a ser la herramienta ordenadora del partido político. No sabemos si va a haber PASO, porque de hecho lo que comienza mañana es una discusión en el ámbito parlamentario de una nueva ley que reemplace a la actual ley electoral provincial, la denominada Ley Castrillón, con algunos elementos que son novedosos, el caso de la boleta única de papel, y ahí vuelvo por aquello que te dije hace un ratito, digo, cuánto de relevante o de relevancia van a tener los partidos políticos frente al marketing, porque digo, podés tener toda una estructura, pero si no tenés visibilidad en redes sociales, la gente no te va a conocer y va a terminar no votándote. Digo, ¿y qué ven ustedes desde el peronismo que ves vos como legisladora? ¿Le está haciendo falta a esta reforma que ha propuesto el gobierno provincial? Primero, dejar algo aclarado, que no es la agenda de nuestro bloque, no es la agenda de nuestro partido, es la agenda del gobernador de la provincia, con algunas voces que creen que este es un buen momento para discutir o para dar un debate sobre la reforma. Dicho esto, una de las cosas que a mí me preocupaba en distintas instancias, sobre todo cuando se puso más álgido el momento del recorte de FONID y los ítems de conectividad por parte del gobierno nacional, que representa algo así como el 12-13% del porcentaje que cobran los y las docentes, con la conciliación obligatoria. Digo, estábamos discutiendo eso. Estábamos discutiendo el mismo día que nos llegó la reforma de la caja jubilatoria, con 17 delegados y delegadas sindicales sobre la preocupación del tema, y ese mismo día ingresa reforma electoral, no política, por lo menos para mí. En ese sentido, creo que al menos de nuestra parte no es nuestra agenda, es una agenda que me parece se le da un volumen porque, claro, es novedoso. ¿Qué familia y en qué casa no se va a estar hablando de que en vez de votar con la que votamos siempre, vamos a tener que votar con otra? Y en ese sentido yo no veo con malos ojos que debatamos una nueva herramienta, que la discutamos, que la pensemos. Lo que sí me ha ocurrido es que en algunas muy pocas informales reuniones que hemos tenido nuestro bloque con funcionarios del gobierno provincial, no nos han podido responder a la pregunta de en qué es superadora de la herramienta vigente. Hay un dato que tiene que ver con nuestro sistema actual, con nuestra herramienta actual, que es muy poco cuestionado por la sociedad. Entonces, a priori, esa respuesta no la han podido, por lo menos no las han podido aclarar. Hay un tramo final del proyecto que han presentado que tiene algunas miradas sobre voto electrónico. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con el voto electrónico. Y respecto a lo de la boleta papel, es una propuesta que ya se lleva adelante en algunas provincias, con matices, con el formato, con cómo van los cuadraditos, bueno. Nosotros vamos a tener el día viernes al mediodía un encuentro con quienes eran autoridades de la DINE, de la Dirección Nacional Electoral, con legisladores de Chaco, legisladores de Chubut, y voy a estar participando, porque estamos tratando de ver qué hay además de las propuestas provinciales de esto. Digo, no es algo que solo ocurre en la provincia de Entre Ríos, o por qué cuando cambia el signo político, que se fue el peronismo, llegan rápidamente estas propuestas. Bueno, nos preocupa el argumento de la celeridad. Nos dicen que se va a contar más rápido. La verdad es que quienes hemos sido fiscales o hemos participado en el momento del escrutinio, tenés la boleta, vas contando los cuerpos y tiene una velocidad
que no sé si lo va a tener una hoja 4 con cuadradito. Entonces, son un montón de preguntas. Nosotros estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a debatir, a construir una mejor herramienta siempre. Uno en eso no es obtuso. Pero mañana recién es la primera instancia institucional en comisión, en la que entiendo va a estar participando el ministro Troncoso y parte del equipo, con quien vamos a poder, quizás artículo por artículo, con alguna de estas preguntas, escuchar la respuesta que tiene hoy el Estado frente a la propuesta de reforma de boleta única. Sí, lo que hemos hablado, tanto en el Congreso como en otras reuniones que hemos tenido con algunos intendentes o con legisladores o con compañeros que están en la diaria acompañando a gente que se ha quedado sin laburo, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para comprar remedios, que esto no es nuestra prioridad. Entonces, si el debate se da, claramente vamos a estar debatiendo y proponiendo las mejores herramientas para nuestra provincia desde nuestra mirada, pero también quiero que eso, al menos para esta legisladora hoy, discutir boleta única papel en la provincia de Entre Ríos, en esta Argentina, donde en el Congreso Nacional se va a estar discutiendo si veto sí o veto no, ¿a quiénes? A los jubilados. Digo, al resorte que habíamos construido el proceso de movilidad en 2 tramos, que sabemos que del recuerdo de Norma Pla para acá, ¿qué significan estos procesos de ajuste para nuestros viejos, para nuestras viejas, que se recortaron medicamentos de PAMI, que no pueden pagar alquiler? Nadie puede llevar adelante hoy un contrato de alquiler, mucho menos, mi generación, una generación que pareciera haber perdido la expectativa de tener la casa propia y a duras penas ve dónde consigue un garante para tener un alquiler. En esta Argentina, ponernos a discutir boletas, sí, claramente, vamos a irla, vamos a debatir, vamos a enriquecerla dentro de lo que se pueda o acompañarla o no, se verá en el debate de nuestro bloque, pero también al menos de nuestra parte, y así lo entendió el Congreso también, el Congreso del PJ lo que se definió es que que esto se pueda debatir en mesas departamentales que incluyan a la mesa del Congreso, al Consejo, a las departamentales y a los legisladores, para que sea un poco más en un mano a mano y en un ida y vuelta real y sincero con quienes, después en el territorio, como bien vos decís, tienen que salir a buscar el voto y durante mucho tiempo lo hicieron de una manera que, insisto, no le tengo miedo a discutir las nuevas metodologías, para nada, pero me parece que hay todo un universo de contexto que por lo menos hoy hay que tener en cuenta. Quiero agradecerte muchísimo la generosidad de haber venido hasta el piso para conversar a agenda abierta. Esto como siempre lo hacemos, nunca pautamos de antemano el temario, y la verdad que quedan muchos temas más porque has tocado puntos muy sensibles para la sociedad, ¿no? El tema de tarifas, el tema de medicamentos, cosas que incluso trascienden a la política provincial y son parte de la problemática que se está generando a nivel nacional. Hoy a la mañana, antes de comenzar el programa, hacíamos un breve repaso de lo que nos costaba el servicio de energía eléctrica del año pasado a esta altura del año y lo que está costando hoy. Literalmente se le agregó un 0 más a la factura, digamos. Eso es y a los salarios no. Y a los salarios no. Así que en un futuro te convocaríamos nuevamente para seguir conversando sobre política y la visión de las nuevas generaciones. Insisto, me parece sumamente relevante que las nuevas generaciones se vayan comprometiendo. Vos en tu caso hace bastante tiempo, a pesar de tu corta edad, pero que empecemos a encontrar nuevas generaciones que se comprometan con la política y no que los museos de grandes novedades vengan a ocupar nuevamente los escenarios o la escena política, porque hasta este lugar llegamos por los que estuvieron, ¿no? Las miradas intergeneracionales también son ricas. Sí, no hay que tirar a los viejos por la ventana, ya lo dijo alguien.